la parte de lo que es la sesión número 2. Y en esta sesión número 2, pues vamos a hablar un poco de la parte de lo que es carne. Si yo les preguntara a ustedes qué es carne, ¿cómo lo definirían? ¿Cómo definirían carne? El tejido adiposo de la vaca o del animal del cual se vaya a extraer. Tejido muscular de origen animal. Ok, ok. Tejido muscular. Ok, ok. ¿Alguien más? Es Gracias. Chan. es la parte muscular que nos puede brindar proteína y carbohidratos también. Ok, muy bien, muy bien. Entonces todos vemos que la carne realmente es el músculo, ¿verdad? Sí, la carne es el músculo, toda esa parte comestible de lo que es el músculo de animales. Estamos hablando de esos animales que son aptos para el consumo humano, ¿verdad? Estamos hablando de porcinos, estamos hablando de equinos, estamos hablando de bovinos, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? Entonces, van a ser todos esos tejidos, ¿sí? Tejidos blandos que van a rodear toda la parte de lo que corresponde al esqueleto, ¿verdad? ¿Sí? Y que como ustedes bien dicen, es consumido principalmente porque va a aportar proteína y va a aportar la parte de lo que corresponde a lo que es grasa, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, tejido muscular de origen animal que es aprovechado, como ustedes bien lo comentan, por el hombre para la parte de lo que es nutrición como fuente principal, tanto de grasa como en la parte de lo que es proteína. Ese músculo, ¿sí? O esa carne la vamos a obtener después de toda una etapa de proceso de sacrificio, ¿sí? De esos animales, ¿sí? Entonces, de esa manera, también podemos incluir algunas vísceras, ¿verdad? Que esas vísceras pueden ser consumidas, ¿verdad? O otros órganos que puedan ser comestibles. Ese proceso en que el músculo, ¿sí? Se va a convertir en carne, va desde la etapa de ese proceso en que el animal debe ser tratado de forma adecuada, un bienestar animal, para poder obtener una carne que pueda ser una carne de calidad, ¿sí? Entonces, ese proceso ante-mortem, post-mortem, ¿sí? De esa manera vamos a lograr obtener la parte de lo que es la carne. ¿De qué está formada esa carne? Tejido muscular, tejido conectivo, ¿verdad? Tejido adiposo. De esa manera, entonces de esa forma, ¿sí? Lo vamos a ir manejando. Para que ese músculo se pueda convertir en carne, pasa por 3 etapas. Inmediatamente, vamos a tocar después la parte de lo que es el proceso y sacrificio, pero inmediatamente después del sacrificio van a surgir varios fenómenos, ¿sí? Procesos bioquímicos para que ese tejido pues se pueda ir convirtiendo en la parte de lo que es el carne. Primero, el músculo, como decía, va a pasar por 3 estados. Un estado que es el estado palpitante, ¿sí? Que es en pleno sacrificio. Ese es en pleno sacrificio, ¿sí? Entonces, el estado palpitante. De esa manera. Luego vamos a tener un estado rígido en pleno rigor mortis. En pleno rigor mortis. Y luego vamos a tener un estado que es estable cuando ya se convirtió el músculo en carne. ¿Qué entienden ustedes? Vamos a ver, Warner, ¿qué entendés por ese rigor mortis? Eh, Warner, sería Warner,
No, nunca había escuchado esa palabra. Ok. Campos, Naiden. Sinceramente no sé, ingeniero. ¿No? Danilo. Ok, gracias. Enio, Fabián, Eric Chang, ¿me escuchas? Sí, Inge, puede ser como tal vez algo que signifique como muerte o algo así. Ok, ok, muy bien. ¿Qué es lo que sucede realmente en la parte del proceso de rigor mortis? Cuando nosotros morimos, igualmente surge un proceso de rigor mortis. Es un proceso de endurecimiento, ¿sí? Es un endurecimiento de la parte de lo que es el músculo posterior a la muerte. En este caso estamos hablando posterior a la muerte del animal. Acá, dependiendo de la clase, dependiendo la edad, dependiendo el estado nutricional, ¿sí? Ese proceso de rigor mortis tiende a desaparecer. Entonces va a depender de esos factores. El estado nutricional, la edad, la clase de animal que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede con ese rigor mortis? Lo que va a pasar es que hay una paralización de la circulación sanguínea. Ya no hay circulación sanguínea. Entonces, eso hace que ya no exista un recambio de gases, ¿sí? Se deja de producir la captación de oxígeno. Y recuérdense que el oxígeno es esencial para la formación de ATP. Entonces, ya no se puede obtener ATP por esa vía aeróbica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No hay circulación sanguínea, no hay oxigenación. ¿Cómo se llama la fuente de reserva energética en los animales? ¿O cuál es la fuente de reserva energética solares? El glucógeno. El glucógeno. Entonces, el glucógeno que se degrada a energía forma ácido láctico, ¿sí? Y acá vamos a hablar que más o menos el pH de 7 baja a 5,5. Hay una formación de un complejo actina, ¿verdad? Proteína globular, ¿sí? Y miosina, que es fibrosa, ¿verdad? Así que realmente la carne puede ser una carne un poco más dura, poco jugosa, si se tiende a cocinar, ¿sí? Entonces, de esa manera, no hay circulación, el músculo tiende a ponerse un poco más rígido, ¿verdad? Eso es la parte de lo que es el rigor mortis. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía que ese rigor mortis va a ir desapareciendo en función de la parte de lo que son los animales. Por ejemplo, si hablamos de pavos, ¿sí? El rigor mortis en pavo va a desaparecer después de 1 hora. En pollos desaparece después de media hora. ¿Sí? Pollos, media hora. Los cerdos pueden desaparecer 3 horas, mientras que los vacunos entre 5 hasta 20 horas puede desaparecer la parte de lo que es el rigor mortis. Por supuesto que ese rigor mortis debe de tener ese músculo en condiciones controladas de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura en la cual el proceso de sacrificio, la obtención del músculo para poderlo convertir carne, tenemos una temperatura alta, una temperatura en la que realmente los microorganismos se pueden reproducir muy fácilmente. Por lo tanto, la refrigeración va a ser un factor importantísimo para poder realmente, ¿sí?, mantener esas condiciones de la carne, mantener esas condiciones. Entonces, es importante llevarlo a ese proceso de refrigeración. ¿Se recuerdan ustedes que les había comentado de que en la tecnología de los alimentos
hay un análisis de calidad más importante. ¿Te recordás, David, cuál era ese análisis de calidad importantísimo en la parte de lo que corresponde a lo que es la tecnología de los alimentos? Recordame, David, porque yo sufro de amnesia. ¿Qué fue lo que les dije? No me acuerdo. Inge. ¿No? ¿Alguien lo recuerda? ¿Pablo? La cantidad de agua. La actividad de agua, ¿sí? Eso es, ¿verdad? En productos cárnicos, el análisis de calidad más importante es el pH, ¿sí? Según la glucólisis, la parte que es la carne, podemos tener una carne normal, podemos tener una carne, la vamos a poder encontrar así, como suave, pálida, exudativa o pálida, suave, exudativa, que es lo mismo, ¿verdad? Algunos autores la colocan como SPE, otros como PSE, pero es suave, pálida, exudativa o pálida, suave, exudativa. O vamos a tener una carne de FD, una carne oscura, una carne firme, una carne seca, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? Pausa micrófono. Perdón, jóvenes. Les comentaba que el pH es el análisis más importante. Entonces, en función de eso, la glucólisis, vamos a tener una carne normal, una carne pálida, suave, exudativa, una carne oscura, firme, seca, una DFD. Les decía que todo esto va a estar en función de todas esas condiciones en las cuales el animal es sometido antes y durante el proceso de sacrificio. ¿Sí? Si nosotros venimos y, por ejemplo, tenemos un animal que es muy se estresa demasiado, condiciones en las cuales es transportado, horas en las que hace demasiado calor, por ejemplo, eso puede afectar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con una carne normal? En una carne normal, el pH, ¿sí? Va a estar más o menos 6,1, 45 minutos después del sacrificio, ¿sí? En plena rigidez, ese pH tiende a descender en 5,1. El pH de la carne que buscan realmente los fabricantes y todo, es un pH más o menos entre un 5,5, 5,6, que es el punto isoeléctrico de la carne, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, tenemos que el pH normal. Cuando la carne, les voy a mostrar después algunas imágenes, cuando la carne, por ejemplo, es normal, el rojo va a ser un rojo rosado, va a presentar una consistencia semidura y una capacidad de retención de agua, capacidad de retención de agua, fue lo que les escribí ahí, ¿sí? Más o menos de un 30%, de esa manera, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esa capacidad de retención de agua? Bueno, yo podría agarrar un trozo de carne, prensar, aplicarle cierta fuerza y de esa manera podría realmente ver qué cantidad de agua. Podría centrifugar, separar la parte de lo que es el líquido y poder encontrar ahí cuál es esa capacidad de retención de agua. Muy bien. Luego tenemos una carne suave, pálida, exudativa. Cuando hablamos de exudativo, quiere decir que pierde agua, ¿sí? Va a perder agua o pierde líquidos como tal, ¿verdad? Bueno, cuando la carne presenta esta característica, esto es muy dado en cerdos, pero es por las condiciones en las cuales el animal es tratado, ¿sí? Antes de su sacrificio, por ejemplo, el manejo de animales encerrados, animales inmovilizados. Cuando nosotros hablamos de parte de lo que es bienestar animal, también se hace referencia a que el animal hay que pasar por un ayuno previo a ese proceso de sacrificio, ¿sí? Ese ayuno puede ser entre 12 a 18 horas, ¿sí? Antes del sacrificio.
solo darle agua y no darle alimento, ¿sí? Entonces, todo ese proceso bioquímico en el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? El animal se estresa antes, entonces, cuando llega el proceso de sacrificio, ya el animal ya se consumió su reserva energética, ya se consumió el glucógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no hay producción, ¿sí? De la parte, o sea, ya el ácido láctico empieza a, perdón, el glucógeno empieza a producir ácido láctico. Entonces, el pH tiende a descender, ¿sí? Va a bajar el pH, entonces esto se debe a todas esas condiciones de estrés en el que el animal es sometido. Entonces, hay una gran cantidad de ácido láctico, hay una acidez muy pronunciada y el pH tiende a bajar. 5, 4, 5, 6, ¿sí? De forma inmediata, ¿sí? Como les comentaba, esta carne afecta más a los cerdos, es un estrés intenso que pueda sufrir, próximo a la parte de lo que es el sacrificio, provocando que de esa manera haya mucha producción de ácido láctico y el pH tiende a descender, ¿sí? No sé si hay algún comentario de esa manera con una Este, carne suave poliaxuativa. disculpe, dijo que el animal se estresa y Ujú. el glucógeno producía ácido láctico y por eso descendía el pH. Exacto. Entonces, el animal, por ejemplo, se tiende a estresar, comienza a consumirse toda esa su reserva energética, el glucógeno empieza a consumir, a convertirse en ácido láctico y entonces el pH de forma inmediata tiende a descender, ¿sí? Desciende el pH. Entonces, nosotros estamos hablando de que cuando tenemos una carne suave, paria, exoactiva, vamos a tener una carne con un pH poco bajo, más bajo, ¿sí? Ok. Luego vamos a tener una carne de FD, una carne, decía, seca, ¿sí? Cuando nosotros mordemos, por ejemplo, un pedazo de carne de estas, la vamos a sentir muy seca. El color va a ser un color que va a reflejar, ¿verdad? La parte de lo que es la luz, la mioglobina, que lo vamos a ver un poco más adelante, es la que se encarga como de reflejar la luz para poderle dar como el color a la carne. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esa separación, hay mayor reflexión de la luz, el pH realmente no va a bajar, sino que vamos a tener un pH alto. Estamos hablando de un pH de 6,5 a un pH de 6,8. ¿Sí? Estamos hablando que está por encima de eso. Esa consistencia es dura. Se puede dar este defecto por un mal sangrado, ¿sí? Se da también por un estrés al cual es sometido el animal, ese estrés crónico a largo plazo, ¿sí? El animal cuando ya llega a la etapa del sacrificio, ya se consumió toda su reserva energética, entonces no hay producción de ácido láctico, por lo tanto el pH no tiende a descender. Tenemos un pH alto. ¿Comentarios, preguntas?